Hola a todos, mi nombre es Darío Mendoza y el día de hoy vamos a analizar un tema fundamental para la ingeniería y el mantenimiento industrial, los aspectos metalúrgicos de la soldadura y sus defectos comunes. A menudo, en los talleres o en el campo, se percibe la soldadura simplemente como el acto de unir dos metales mediante la aplicación de calor. Sin embargo, como futuros ingenieros, sabemos que esta visión es muy limitada. La soldadura es en realidad un proceso de microfundición y fundición continua que ocurre en fracciones de segundo. Durante este proceso, sometemos al material a gradientes térmicos extremos que alteran drásticamente su estructura molecular. Vamos a sumergirnos en la ciencia detrás del arco eléctrico. Entenderemos por qué el calor modifica las propiedades mecánicas del acero, cómo interactúan los gases de la atmósfera con el baño de fusión y finalmente llevaremos esta teoría a la práctica diagnosticando defectos reales en componentes de maquinaria pesada. Comencemos. Para estructurar nuestra evaluación, dividiremos esta presentación en dos fases principales. En la sección teórica desglosaremos la zona afectada por el calor, la SAC, las modificaciones físico-químicas de la microestructura, las reacciones entre el metal y el entorno, y el impacto crítico de los elementos aliantes. En la sección práctica, dejaremos la teoría a un lado para analizar las tres piezas operativas reales, un eje de transmisión, una brida industrial y una viga estructural. En cada una identificaremos visualmente el defecto, determinaremos una causa raíz y evaluaremos su impacto en el rendimiento del equipo. Iniciemos con el concepto más crítico en la metalurgia de la soldadura, la zona afectada por el calor o SAC. Imaginemos el baño de fusión como el epicentro de un evento térmico. El metal de aporte y parte del metal base alcanzan el estado líquido, superando los 1500 grados Celsius en el caso del acero. Pero el calor no se queda allí, se disipa a través del metal base sólido debido a la conductividad térmica del metal. Esa región, que no llegó a fundirse, pero que experimentó temperaturas lo suficientemente altas como para alterar su estructura cristalina, es la SAC. Si observamos el diagrama, podemos subdividir esta zona dependiendo de la temperatura máxima alcanzada. Primero, la región de grano grueso. Es la franja inmediatamente adyacente a la línea de fusión. Aquí, la temperatura puede superar los 1100 grados. A este nivel térmico, los granos de austenita crecen desproporcionalmente. En mecánica, sabemos que un tamaño de grano grande reduce drásticamente la tenacidad del material, volviéndolo susceptible a fracturas bajo cargas de impacto. Segundo, la región de grano afinado. Alejándonos un poco más, encontramos una zona donde la temperatura osciló entre los 900 y los 1000 grados. Este es el punto exacto donde ocurre la normalización térmica. Los granos originales se rompen y forman nuevos granos mucho más finos y equiaxiales. Paradójicamente, esta sección suele tener mejores propiedades mecánicas que el propio metal base original. Tercero, la región de transición. Donde el calor fue menor a 700 grados, no hay cambios de fase completos, pero puede haber recristalización o ablandamiento, lo cual es problemático en aceros previamente templados. Es vital entender esto porque en la práctica industrial, la inmensa mayoría de las fallas no ocurren en el cordón de la soldadura, sino en la SAC. Avanzando a las modificaciones físico-químicas, debemos hablar del concepto de velocidad de enfriamiento. Durante la soldadura, pasamos del estado líquido a la temperatura ambiente en cuestión de minutos o incluso segundos. Este enfriamiento rápido actúa como un tratamiento térmico de temple no controlado. Cuando soldamos aceros con un contenido medio o alto de carbono, la estructura cristalina, que a alta temperatura es austenita, no tiene el tiempo necesario para transformarse lentamente en perlita y ferrita. En su lugar, el carbono queda atrapado en la red cristalina, deformándola y creando una nueva fase que llamamos martensita. La martensita es extremadamente dura, sí, pero también es frágil. Una estructura martensítica en el pie de la soldadura no puede absorber energía, no tiene ductilidad.
Por eso, en los talleres de mantenimiento muchas veces aplicamos precalentamiento a las piezas masivas. El objetivo de calentar la pieza antes de soldar es, precisamente, hacer que el enfriamiento sea más lento y evitar la formación de esta fase frágil. El arco eléctrico genera un entorno sumamente reactivo. A temperaturas de fusión, el acero líquido pierde toda su defensa y actúa como una esponja, queriendo absorber los gases presentes en la atmósfera circundante. Si no protegemos el baño de fusión, ocurren tres reacciones perjudiciales. Primero, el oxígeno reacciona con el hierro y otros elementos para formar óxidos sólidos. Estos quedan atrapados en el cordón, creando inclusiones no metálicas que actúan como puntos de inicio de grietas. Segundo, el nitrógeno aumenta la dureza de forma indeseada y reduce severamente la ductilidad por envejecimiento y por deformación. Por último, tenemos el hidrógeno. Este es el contaminante más agresivo. El hidrógeno atómico entra fácilmente en el metal líquido, proveniente de la humedad del aire o de un electrodo húmedo. Cuando el metal se enfría y solidifica, el hidrógeno pierde solubilidad y busca escapar. Al no poder hacerlo, se acumulan las imperfecciones microscópicas de la matriz metálica, generando una presión interna brutal que termina fisurando el metal horas o incluso días después de haber terminado la soldadura. Para combatir esto, utilizamos mecanismos de protección. En procesos SMAW usamos el revestimiento del electrodo, que al quemarse genera una campana de gas y forma la escoria. Esta escoria no es solo un residuo, es una manta térmica y química que purifica el baño, flota arrastrando impurezas y retrasa el enfriamiento. En procesos GMAW o GTAW utilizamos gases de protección como argón puro o mezclas con CO2. No todos los aceros están hechos iguales. La composición química determina lo que conocemos como soldabilidad. El principal actor aquí es el carbono. A mayor cantidad de carbono, mayor resistencia mecánica. Pero la soldabilidad cae en picada por el riesgo de temple martensítico que mencionamos antes. Para compensar esto, los aceros tienen otros aliantes. El magnesio y el silicio se añaden como agentes desoxidantes, atrapan el oxígeno antes de que lo haga el hierro. El cromo y el níquel se usan para la resistencia a la corrosión y altas temperaturas. En ingeniería utilizamos una fórmula llamada carbono equivalente, que suma el efecto de todos estos aliantes. Si el carbono equivalente es mayor a 0.40%, la teoría nos dicta que obligatoriamente debemos aplicar el precalentamiento y posiblemente un tratamiento térmico post-soldadura para aliviar las tensiones residuales. Toda esta teoría metalúrgica cobra sentido cuando nos enfrentamos a problemas operativos reales. En el área de mantenimiento, la teoría se evalúa con piezas rotas. A continuación, les presentaré tres componentes operativos reales que presentan defectos de soldadura y haremos la autopsia de cada uno basándonos en lo que acabamos de aprender. Nuestra primera pieza de estudio es un eje de transmisión perteneciente a una maquinaria rotativa. Observen el cordón de soldadura circunferencial. Este presenta una fisura visible en el centro a lo largo de todo el recorrido. Esto es una grieta de solidificación, también conocida como fisura en caliente. Se presenta como una grieta longitudinal y recta, ubicada exactamente en el centro geométrico del cordón. Esto ocurre durante los últimos instantes de la solidificación. Al ser un eje macizo, la pieza tiene una alta restricción física. No se puede contraer libremente. Cuando el centro del cordón, que es la última parte en solidificarse, intenta encogerse, las fuerzas de tracción externas superan la resistencia del material que aún está en estado pastoso. Entonces también se agrava si el material tenía impurezas de azufre. Un eje de transmisión soporta altos niveles de torque y fatiga torsional. Esta grieta actúa como un concentrador de esfuerzos inmediato. Si este eje se pone en servicio, se fracturará transversalmente en poco tiempo, causando problemas operativos graves en toda la cadena cinemática. Pasemos a la segunda pieza. Una brida de conexión para un sistema de tuberías de fluidos presurizados.
Si analizamos la cara del filete de soldadura, notaremos múltiples cavidades esféricas. Este defecto se conoce como porosidad superficial y subsuperficial. Se visualizan como pequeños agujeros tipo queso suizo, por así decirlo, distribuidos a lo largo de la unión. Aquí falló el control de las reacciones metal-gas que vimos en la teoría. La porosidad es el resultado de la retención de gas atrapado en el metal fundido durante el enfriamiento rápido. Las causas típicas en un taller incluyen una limpieza deficiente de la brida, presencia de aceites, pintura o humedad, pérdida del gas de protección debido a corrientes de aire o el uso de electrodos con revestimiento húmedo. En un sistema de tuberías, la porosidad no solo disminuye la sección transversal de la carga, reduciendo la resistencia mecánica de la unión, sino que compromete la estanqueidad. Durante una prueba hidrostática o en operación normal, estos poros pueden conectarse internamente, generando fugas de fluidos o caídas de presión en el sistema. Finalmente, evaluaremos esta viga estructural tipo H, utilizada para soportar cargas estáticas y dinámicas. Prestemos atención al pie del cordón de soldadura, justo donde se encuentra con el alma de la viga. Hay un surco profundo longitudinal. Este defecto se conoce como socavación o en inglés también se le conoce como undercut. Este se manifiesta como un canal o muesca fundida en el metal base adyacente al pie de soldadura que no fue rellenado por el metal de aporte. Este es un defecto puramente operativo. Se produce por aplicar un amperaje excesivamente alto que literalmente derrite y excava el metal base. También puede ser causado por una velocidad de avance muy rápida o un ángulo de inclinación incorrecto del electrodo, que empuja el material fundido lejos del borde. La socavación altera la geometría de la pieza y reduce su espesor efectivo. En la ingeniería, cualquier cambio brusco de geometría es un concentrador de tensiones. Bajo ciclos de carga, este surco será el punto de iniciación de una grieta por fatiga, comprometiendo la capacidad de carga de toda la estructura. Para concluir, hemos demostrado que la soldadura es una disciplina que exige tanto precisión manual como un profundo conocimiento científico. No podemos simplemente fundir metal y esperar que soporte las cargas industriales. Como vimos, no controlar el calor modifica la SAC y genera estructuras frágiles. No controlar los gases provoca grietas por hidrógeno y porosidad, y no ajustar nuestros parámetros eléctricos termina socavando y destruyendo componentes vitales como vigas y ejes. El trabajo del personal de mantenimiento y de los ingenieros no es solo unir piezas, es garantizar la integridad mecánica y prolongar la vida útil de los equipos mediante la toma de decisiones informadas. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y nos vemos la próxima. Bye.